bienvenidos a este contacto, nuevamente hoy martes, este contacto sin anestesia. Estaremos hoy, como lo anunciamos la semana pasada, conversando hoy 7 de julio con el padre José Palmar. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el padre Palmar a propósito de ya varios meses que tiene el padre en este exilio forzado o de su exilio forzado en Estados Unidos, y también tendremos la posibilidad de conversar sobre varios temas que tienen que ver con el acontecer político venezolano. Esta semana, entre las noticias que pudimos conocer, el día de ayer se conoció que el gobierno de Venezuela está altamente interesado en darle un viraje a la detención de Alex Saab y poder con ello poner fin a las penurias que están pasando por la detención de este señor en Cabo Verde. Ayer se pudo conocer que estarían buscando la manera de que él pudiera ser entregado. Vamos a lograr entonces ya la conexión con el padre Palmar para que podamos comenzar ya la entrevista. Como les comentaba, hoy vamos a conversar, hoy 7 de julio, ya lo tenemos en línea, al padre José Palmar. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, saludos, Dios te bendiga. Amén. Paso para todos. Gracias, padre. Gracias por esta oportunidad. Padre, quería por supuesto darle las gracias por el poder contar con la posibilidad de esta entrevista de su parte, y por supuesto por permitirme que usted tenga a través de esta opción la posibilidad de conversar con la gente que me sigue y que sigue Sin Anestesia, mi columna que publico todos los días lunes en verdades y rumores también.com. Esta entrevista también la va a poder ver la gente a través de YouTube y todas las demás redes sociales. Padre, ya son ¿cuántos meses ya en Estados Unidos? Ya tengo casi 2 años y medio acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Padre, y para poner a la gente en contexto, ¿cómo se suscita o cómo ve usted la necesidad de tener que huir de Venezuela para emprender esa historia que desde su parte es bien importante para poder llegar hasta donde ha llegado? ¿Qué lo movió a salir casi que corriendo de Venezuela? Bueno, sencillamente los problemas que hoy están doblemente recrudeciendo la situación del país, cuando en el estado Zulia ganó las elecciones para el gobernador Omar Prieto, que era uno de los que más estaba haciendo fuerza para la persecución y el ataque contra mi persona y la familia, pues no tuve otra oportunidad pues sino salir en situación de exilio fuera del país, ya que las persecuciones, las aprehensiones, todos los intentos de asesinato que hubo hacia mi persona y parte de mi familia, pues me vieron en la obligación pues de salir fuera de Venezuela, cosa que nunca lo había pensado y nunca lo había querido. Es más, yo salí, es un exilio en forma forzada, porque estoy fuera de mi país de manera totalmente contra mi voluntad, pero para salvar mi vida y dejar mi familia en paz y toda mi situación como sacerdote en mis parroquias, en mis comunidades, pues me vi la necesidad forzosa de salir de Venezuela. Padre, para nadie es un secreto que en cierto modo el lugar que hoy ocupa si podemos llamarlo así, el gobernador del Zulia, forma parte también de su esfuerzo, porque en cierto momento usted prácticamente pudo valerse de su apoyo para lograr la posición política que logró, ¿no? Pero sí, él sin duda alguna que está ligado a mi historia personal y a mi vida familiar. Sí, porque podemos decir que políticamente es lo que logró hacer en la política porque usted lo dio a conocer, en cierto modo. Sin lugar a dudas, pues que la figura de Omar Prieto está vinculada directamente al padre Palmar y viceversa. Él no podrá nunca delastrarse
de mi historia y yo nunca podré separarme de la de él porque está unida. Sin embargo, cuando en el 2006 yo de manera formal y pública decidí separarme del apoyo a Hugo Chávez Frías porque comprobé de que era un ladrón, de que era el jefe de la mafia, que era el cabecilla de toda la corrupción de PDVSA, pues yo me separé porque esto no fue lo que nosotros creímos, esto no fue lo que nosotros proyectamos, esto no fue lo que nosotros tratamos de construir. Y viendo que lo que se había prometido en el 98, ya en el 2004, 2005, era toda una podredumbre de corrupción. En el 2006 yo realicé la denuncia contra PDVSA y no tuvo ningún asidero dentro de la Fiscalía del Ministerio Público que en aquel momento ostentaba Isaías Rodríguez. En el 2007 pues ya sencillamente nos separamos formalmente del chavismo y por supuesto Omar se quedó con ellos y yo me regresé pues a la vida de la dignidad democrática. Y es desde allí cuando él decide romper prácticamente la relación hasta en lo personal con usted. Sí, él efectivamente me dijo, yo al lado tuyo no voy a ser nunca alcalde, yo quiero ser alcalde y a mí me gustan los cobres y a ti te gusta la vida de sacerdote, pues sencillamente pues una separación. En una virtud fue una separación, diríamos, de carácter muy familiar, es decir, no hubo, él se separó de mi persona de manera muy tranquila, muy pacífica, pero después se unió a las bandas criminales del crimen organizado del chavismo. Por supuesto se hizo un malandro, se hizo un narcotraficante, se hizo un capo, se hizo un asesino y por supuesto yo era parte ya de sus enemigos. Padre, y estando en Venezuela, ¿pudiera contarnos esos hechos que pudieron haberse, o que pueden denominarse avisos que le enviaría Prieto para que usted se cansara, se callara, no dijera nada en contra del gobierno? ¿Hubo alguna especie de ataque? Por supuesto que los hubo, pero quisiera conocerlo de parte suya, pues. Mi adversario político es Maduro y Diosdado Cabello. Los demás son unos mequetrefes, son unos títeres de todo este tipo de contubernio político terrorista. Por supuesto, Venezuela está sumergida bajo un narcotráfico y hay que entender lo que es un narcotráfico. Por eso cuando la gente utiliza la palabra gobierno, eso es muy grande para Maduro. Ese término no le cabe a Maduro. Cuando la gente lo llama presidente, ese término no es el acorde para Nicolás Maduro. Las cosas, Germán, hay que decirlas por su nombre. Y precisamente porque a veces nosotros, en una especie de mantener una distancia, mantener una especie de estructura diplomática, decimos presidente, decimos gobierno, eso es un régimen. Y es un régimen basado en el narcotráfico. Y como tal, es un narcorrégimen apoyado por la coalición criminal internacional. Por lo tanto, es un narcorrégimen totalitarista. Y como lo están apoyando los grupos irregulares y terroristas del mundo internacional, entonces es un narcorrégimen totalitarista terrorista. Por lo tanto, es un narcoterrorismo. Y en el narcoterrorismo se usan dos estructuras de crimen, la del narcotráfico y la del terrorismo. Y ahí tenemos que estar bien ubicados, Germán. Cuando se realiza la estructura del narcotráfico, el basamento es a través de los carteles. Y hay unas leyes, hay unas normas del cartel, del narcotráfico. Y la estructura gerencial del terrorismo se hace en base a los grupos del Hezbollah y del grupo de los terroristas islámicos. Y ahí hay una estructura, hay una ideología, hay una filosofía de muerte, de ataque. Padre, pero también no podemos olvidar que aparte de esa estructura está la estructura de esos mafiosos de cuello blanco, entre los cuales, por ejemplo, usted desde el 2007 viene denunciando, por ejemplo, a uno de ellos, a Wilmer Ruperti. Entonces, claro, lo que pasa es que esa estructura de corrupción se tuvo que unir a las estructuras del terrorismo y del narcotráfico. Inclusive Wilmer Ruperti, nosotros lo denunciamos en el 2006, en el 2007,
como el primer narcotraficante que llevaba droga en sus tanqueros petroleros a Europa y Estados Unidos. ¿Y usted cree que esa denuncia pudo haber contribuido a incrementar los ataques en su contra? Por supuesto, nadie me creía, Germán, en el 2006, en el 2007, cuando yo hablaba de que Hugo Chávez Frías era un narco gobernante y que había un narcotráfico entre ellos. Nadie me creía. Es más, todavía es fecha que mucha gente como que duda de que esta gente está imbuida dentro del narcotráfico. Llevamos las pruebas a la Fiscalía, llevamos las pruebas al Congreso de la República, inclusive una famosa carretilla en el 2007, el 7 de agosto del 2007, la llevamos a la Comisión de Contraloría y de Medios del entonces Congreso de la República, y todo eso quedó en vano. Eso fue caso omiso por parte de la Fiscalía y de la Contraloría del Ministerio Público. ¿Qué pasó con todo eso? Que por supuesto esas denuncias nos catapultaron a nosotros hacia una persecución judicial, y tuvimos 9 juicios desde el 2007 hasta el 2011, 9 juicios en los cuales nosotros tuvimos casi 4 años y medio siendo perseguidos judicialmente. Se comprobó que teníamos razón, y una vez que ya se superó la persecución judicial, comenzó entonces la persecución criminal. Comenzamos la guarimba en el 2013, comenzamos las marchas, acompañar a los jóvenes, a las mujeres en la calle, a la familia, y eso por supuesto nos hizo ser no solamente unos adversarios políticos, sino también unos adversarios desde el punto de vista político en la calle. Y por supuesto eso nos llenaron de persecución, de amedrentamiento, de violencia, tanto mi persona como mi familia. ¿Y qué pasó? Que Diosdado Cabello utiliza a Omar Prieto para decirle: demuéstrame tu lealtad atacando al cura, demuéstrame que estás con nosotros acabando al cura, demuéstrame que tú de verdad estás en contra de él atacándolo. Entonces mandaron a balear nuestra casa parroquial, la iglesia, nos torturaron. Yo tuve casi 7 veces de tortura física. Es decir, Omar no hizo otra cosa que demostrarle la lealtad al narcotráfico atacando a su mentor de historia. Padre, y cuando usted decide salir del país, sale, como ya nos lo acaba de decir, prácticamente corriendo. Logra llegar a México, pero en México se suscita un hecho que, sin lugar a dudas, todavía no está claro, ¿no? Pero pudiéramos decir que fue un mensaje o ¿qué ha pasado con respecto a la persona que usted lo ayudó en México y todo ese hecho que involucró la muerte de esta persona? ¿Usted considera que pudiera haber sido un mensaje para usted o fue AMPA común? ¿Qué maneja usted respecto a eso? La violencia en México es peor que la de Colombia y Venezuela. Y ahora más que está un presidente con una filosofía totalmente izquierdosa, llena de vacíos filosóficos democráticos. Y en esa época que yo llegué a México, pues México no era mi lugar, diríamos, ideal para un exilio. Yo quería Colombia, Okay. por muchas razones. Primero, porque Colombia está al lado de Venezuela. Segundo, yo soy guajiro. Tercero, tengo familia en Colombia, tengo amigos en Colombia. Me siento más identificado con Colombia que con cualquier otro país. Pero en aquel momento, amigos de Colombia, del entorno de la lucha opositora contra el presidente Santos en aquel momento, me orientaron y dijeron: padre, usted no puede venirse a Colombia, porque Colombia es un lugar de guerrilla y usted viene a la boca del lobo. Se sale de Venezuela, donde lo pueden asesinar, y se viene a Colombia, donde aquí no hay ninguna garantía para su vida. Y en eso pues me tocó un tercer país. Y desde hace ya mucho tiempo, el señor Raúl Naranjo, que en paz descanse, me ofrecía su hospedaje, me ofrecía su amistad, su cariño, ya que él es casado con una venezolana amiga de mi comunidad parroquial, y manteníamos lazos de amistad y de comunión muy cercanos. En esa situación pues yo no tenía otra alternativa, sino sencillamente salir, porque el día 15 de enero yo tenía una boleta firmada ya de captura y de
prohibición de salir del país. Yo tenía que salir de Venezuela antes del 15 de enero. Y estoy hablando del día 2 de enero. Es decir, me quedaban apenas unos 12 días, 13 días para yo tomar una decisión. Y ya si no era Colombia, por supuesto, tenía que ser otro país. Y en consecuencia, pues el día 11 de enero salí de Venezuela vía hacia México. México tampoco era el país donde yo iba a tener una permanencia de exilio, diríamos, es decir, pronunciada, con una extensión de tiempo. Sí, para instalarse. Yo tenía que en México visualizar qué país era el que podía yo llegar. Siempre teníamos la esperanza, y aún la mantenemos, de que la situación de Venezuela se iba a aclarecer, se iba a terminar, que iba a haber una salida. Es decir, yo no salí de Venezuela pensando quedarme en el exilio, porque siempre nosotros los venezolanos y los que estamos en esta lucha permanente y sostenida, siempre tenemos la esperanza creíble de que pronto saldrá, de que pronto habrá una acción contundente contra el narcorrégimen de Nicolás Maduro y que en efecto se va a terminar esta pesadilla. Por tanto, mi salida de Venezuela no era sino por unos días. Es más, yo te puedo decir inclusive que el día sábado, después que yo salí de Venezuela, en México tuve una conversación con los mismos muchachos del grupo de Oscar Pérez y ellos me llamaron, los hermanos Lugo, Abraham y Daniel Lugo, me llamaron, me dijeron, padre, estamos tristes porque te fuiste del país, pero solamente te vas por unos días. Esto es como especie de unas vacaciones. Y yo dije, qué bueno que será por unos días, porque yo pienso regresar. Es decir, mi regreso a Venezuela era casi inminente, era a los 15 días, a los 20 días, mientras se daba la situación que se estaba planeando. Lamentablemente todo eso falló, todo eso se vino al suelo y tenemos que volver a retomar la lucha. Y en ese tomar, fracasar, retomar, fracasar, prueba, error, hemos pasado ya 2 años y medio en el exilio. Por supuesto, México no era el lugar tampoco. Yo estaba claro del acecho criminal de los carteles de la droga de México, estaba muy claro de la conchupancia y el contubernio que hay entre los carteles de la droga de México y Venezuela, de los negocios que había entre el Chapo Guzmán y Eduardo Cabello, de los carteles de Sinaloa y todo lo que es el cartel de los Soles y los Faraones y el Miraflores. Yo estaba claro de eso, pero no tenía otra oportunidad. Sí, no había otra alternativa. No había otra. Padre, y al lograr llegar a Estados Unidos, yo quería, porque la intención de esta conversación y de esta entrevista son hablar como usted suele hablar, es decir, sin tapujos, sin ningún tipo de filtro. Usted me comentaba que ya son un poco más de 2 años que ya tiene en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el apoyo por parte de la oposición que en Estados Unidos hace vida política? Es decir, en este caso, ese círculo o esos políticos que han sido designados por Juan Guaidó, ¿ha usted contado con el acercamiento con ellos, con el apoyo con ellos, o simplemente se mantiene la distancia que aparentemente suele ocurrir con algunos dirigentes políticos de oposición que están en el exilio? Más allá de una relación de amistad con Carlos Vecchio, que sí la hay, y algunos, algunos momentos de comunicación que sí los hemos tenido, el apoyo de este gobierno interino de Juan Guaidó hacia mi persona ha sido muy deficiente. Y no solamente hacia mi persona, hacia todo lo que son los venezolanos. Aquí nosotros no tenemos, nosotros estamos ahora, diríamos, sin ninguna protección desde el punto de vista de embajada y de consulado. Aquí no tenemos nada, nosotros estamos en el exilio y no tenemos a nadie a quien recurrir. Mi gran preocupación, Germán, son los presos que están en las cárceles de migración. Tenemos más de 700 presos en las cárceles de migración. Pero en estos días, a propósito de ello, el embajador designado por Guaidó, en las manos de uno de los miembros de la embajada, salió prácticamente festejando porque habían liberado de cárceles de migración de Estados Unidos 69 presos, cuando el número es mucho mayor a 69. Pero no ha sido por trabajo de ellos. A eso iba. Parece que no ha sido por intervención de ellos, porque las veces que nosotros hemos tratado de intervenir para que no se libere, para que se ayude en la cárcel
Porque ¿qué pasa con un preso de migración? Y yo viví eso en carne propia. Uno, el preso que está en la cárcel de migración venezolano, uno, no tiene seguridad jurídica, no tiene asesoramiento, no tiene orientación, no tiene recursos para mantenerse dentro de la cárcel. Aquí en las cárceles hay que tener dinero para poder comer bien y para poder tomar agua potable. Es decir, una situación bastante inclemente. ¿Qué hice yo cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente interino y nombró a Carlos Vecchio como embajador de Venezuela en Estados Unidos? Yo me le presenté a Carlos Vecchio y le dije, embajador, aquí estoy a la orden. Quiero que usted me dé la posibilidad de ayudar a los presos venezolanos que están en las cárceles de migración. Yo lo que quiero es que usted me dé una carta, un aval, como una especie de, diríamos, nombramiento de alguna cosa ad honorem para yo poder ingresar a las cárceles y poder conversar con los presos, poder ver a la familia de ellos, poder cómo está su situación de migración, cómo está su estatus judicial, cómo está su situación de enfermedad, de estado físico, porque hay que decir, Germán, que hay muchos presos venezolanos en inmigración que pasan de 60 años. Hay gente que tiene diabetes, que tiene problemas renales, que tiene problemas de hipertensión, y están en las cárceles, están allí, pasan 6, 8, hasta un año presos. Y es que como usted bien lo dice, la idea no es que se libere a esas personas. La idea es que tengan la posibilidad de un abogado, tengan la posibilidad de presentar sus casos, de defenderse ante inmigración para poder establecer su estatus en el país. Y la situación pudiéramos decir que es generalizada, porque no es solamente en Estados Unidos. La misma desatención ocurre para los venezolanos que están en Perú, los que están en Chile. Hace poco hubo algunos movimientos por ahí con Guanipa en Colombia, pero pareciera que el gobierno interino, que debería, por la gran cantidad de personas que forman parte de la diáspora venezolana, deberían meter la mano, pero parece que ese no es el objetivo por ahora. Ese no es el objetivo y ese no es el propósito de ellos. Para ellos yo creo que somos una carga pesada, porque me da la impresión, porque las veces que hemos tocado el tema, y yo lo he tocado con Carlos Vecchio, lo toqué con David Molanqui, directamente aquí en Orlando, me le puse a la orden. David, aquí estoy yo a la orden. No tienen que pagarle sueldo, lo único que tienen que darme es un aval para yo poder ingresar a las cárceles libremente, poder conversar con los presos y atender a la familia, poder ir a las cárceles como sacerdote y atenderlos pastoralmente, espiritualmente, celebrar las misas. Mira, yo me sentía en la cárcel de Laredo, por ejemplo, con una santa envidia cuando llegaban los cónsules de los demás países, como de Guatemala, de El Salvador, los presos que estaban de otras nacionalidades, como de Honduras, llegaban los cónsules y los presos de cada país se iban con el agregado del consulado a conversar y los atendían allí, cada uno con su cónsul, con su equipo de abogados. Y los venezolanos que estábamos allí en la cárcel no teníamos a nadie, no teníamos ningún padrinazgo desde el punto de vista diplomático. Bueno, ahora estamos peor, los venezolanos están presos, porque el embajador y el cónsul eran narcotraficantes, eran terroristas, pertenecían al contubernio de la coalición internacional del crimen. Y no podíamos tener esperanza de que nos visitara un cónsul o que nos visitara un abogado por parte de la embajada. Pero ahora que tenemos este gobierno interinato, que hay un cónsul en los Estados Unidos, que hay una especie de personajes y funcionarios del consulado venezolano, tampoco lo hacen. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos nosotros sentido de beneficio con este gobierno interinato de Juan Guaidó? Nada, en absoluto. Es decir, estamos peor, porque antes aceptamos la realidad de desasosiego que teníamos por no tener un gobierno decente. Pero ahora que tenemos este interinato, que hay por lo menos yo sé que ellos no tienen en sus manos la posibilidad legal y económica de poder ayudarnos,
pero sencillamente, Germán. Pero por lo menos la moral. ¿Qué cuesta una visita? ¿Qué cuesta una llamada telefónica? ¿Qué cuesta ir para las casas? Que mira, aquí está su cónsul, aquí está su embajador. No tenemos los recursos, no tenemos las posibilidades, pero aquí estamos. ¿Qué cuesta un abrazo? ¿Qué cuesta mandar un cura para allá para que los bendiga? Que eso sin lugar a dudas, para los venezolanos todavía sigue siendo la única alternativa con la que contamos. Porque bueno, con aciertos y desaciertos, pero hay que cuestionar los hechos. Y ese es uno de los hechos que es incuestionable en el caso del gobierno interino de Juan Guaidó. Porque recursos pudiéramos decir que no los tienen del todo como pudieran tenerlo el gobierno. Pero de una u otra forma el apoyo, por ejemplo, que el gobierno americano les ha dado, sin lugar a dudas pudiera contribuir a que ese trabajo del que estamos hablando hoy se vea en resultados con visitar a los venezolanos que están en cárceles de inmigración. Padre, quería consultarle, ya hablamos de que el apoyo político no ha existido, pero hay algo que me impresiona mucho, porque bueno, tuve la oportunidad durante muchos años de trabajar en un canal de la Iglesia Católica en Venezuela. Yo trabajé muchos años en Niños Cantores de Televisión y podía ver lo que en cierto modo significa la solidaridad sacerdotal. En este sentido, ¿ha contado usted, el padre Palmar, con la solidaridad sacerdotal del arzobispo de la Florida o de otros sacerdotes venezolanos que hacen vida sacerdotal en el sur de la Florida? No, en absoluto, Germán. Excepto el apoyo moral y de amistad del padre Pedro Freites, que está en Miami, y de un contacto personal y familiar del padre Fran Lobo acá en Orlando, no he tenido el apoyo de la iglesia. Mira, esta botellita de agua, dice Jesús que en la palabra, que el que tan siquiera le dé un vaso de agua a uno de los suyos, por ser discípulo suyo, será recompensado. Yo hasta ahora, en 2 años y medio que voy a cumplir acá en los Estados Unidos, y también tendré que decir lo mismo de México, porque no solamente es la iglesia norteamericana, no, es la iglesia mexicana. No he recibido un vaso de agua de parte de la iglesia. Yo no estoy pidiendo que me den parroquia, yo no estoy pidiendo que me den cobre, que me den cargos, no. Yo estoy pidiendo 2 cosas, hermano: que me den permiso para yo poder ejercer mi sacerdocio. Mira, hermano, oye esto. Yo estoy trabajando aquí como cura clandestino. Estoy trabajando aquí como un cura que está trabajando a escondidas. No lo hago a escondidas, porque lo hago públicamente, pero estoy como que si estuviese haciendo un delito. O sea, es un delito para la Iglesia Católica que este cura celebre misa, que este bautice, que este cura confiese. Es un delito aquí. ¿El arzobispo Wensky lo atendió o no lo ha atendido el arzobispo? Él me atendió, pero él me dijo una palabra que eso me calcó en el alma y en la mente. Hasta que tú no tengas permiso de trabajo, tú no existes para mí. Así de sencillo. Y el de Orlando, que es donde yo he solicitado por activo y por pasivo una entrevista, ya ahí voy a tener casi 2 años de una carta que le envié personalmente y aún ni siquiera tengo respuesta. Y yo creo que no hay esperanza, hermano. Yo no tengo esperanza de que la iglesia norteamericana ni ninguna iglesia de ningún país me reciba. Padre, porque parece que estuviesen recibiendo. Mira, yo creo que aquí llega un cura chavista enchufado, que sí los hay en Venezuela, y aquí los reciben con alfombra dorada. Pero llega un cura perseguido, llega un cura que ha denunciado, llega un cura que ha sufrido cualquier vejamen del gobierno de Chávez, ahora de este narco régimen, y aquí somos despreciados. Eso iba, ¿no? Aquí el cura que llegue con cobre, te lo abren enseguida. El cura que llegue con una maleta de $, aquí te lo reciben. Pero un cura que llegue pobre, te lo excluyen. Usted comentaba, yo sé que por lo que involucra, lo que le voy a preguntar, de pronto usted, está en la libertad de decirlo no. Pero, ¿cuál fue ese sacerdote que le dijo a usted,
yo no puedo ni siquiera permitirte que me barras la iglesia porque pierdo las donaciones de los enchufados que vienen a mi misa. Son curas del sur de la Florida, que no te digo el nombre, Germán, porque ya no está en esa iglesia. Parece ser que la mala acción que tuvo contra mi persona y como otros sacerdotes que han llegado allí, como que ya está pagando con creces la indiferencia y la falta de misericordia. Pero fue tal cual así lo que le digo, ¿no? Así me dijo, sí, porque yo me le presenté y le dije, mire, padre, aquí estoy, yo sé que no puedes darme trabajo como sacerdote, pero siquiera permíteme que yo te labore aquí como un obrero más y te limpie la sacristía y te acomode los ornamentos y te lave los baños y me permitas aquí yo vivir contigo acá en una de las habitaciones. Porque mira, cada iglesia acá tiene una residencia sacerdotal de hasta 3, 4 y 5 habitaciones vacías. Ellos comen en grandes opulencias. Y este cura estaba viviendo en la calle. Y yo estaba pasando hambre, necesidad. Y le llegué a él, que es un sacerdote venezolano. Y le dije, padre, tengo hambre. Padre, no he comido hoy. Y disculpen que me emocione. Padre, necesito. ¿Y qué me dijo él? No me conviene palmar porque aquí en la misa de la mañana vienen los opositores. Y en la misa de la tarde, los domingos, vienen los enchufados. Y si te ven aquí, voy a perder la limosna de los enchufados, que es mayor que la limosna de los opositores. Padre, actualmente. y en base... Yo, hermano, le dije, bueno, padre, no se preocupe. Las mismas razones por las cuales Cristo vino a este mundo para atacar el sector religioso de la época, lleno de fariseos y de saduceos, están vigentes. Que Dios lo bendiga, padre. Así es. Padre, y hasta ahora podemos decir que gracias a Dios, después de eso no le ha faltado la solidaridad de sus hermanos venezolanos y de otras nacionalidades. Claro, hermano, si bien es cierto que la iglesia me ha dado la espalda y me ha pateado además, cosa que eso a mí no me quita la fe. Yo amo la iglesia. Sí, no solamente tenemos que liberar a Venezuela del castroterrorismo, hay que liberar a nuestra iglesia de esta cuerda de curas enchufados. Pero usted no cree, usted no, que están cimentando una iglesia jerárquica en base al dinero. Pero como ellos me han dado la espalda, el pueblo de Venezuela acá me ha abrazado. Mira, yo pasé por 56 casas donde me atendieron, donde me dieron comida, donde me dieron hospedaje, me han dado la mano. Mira, yo aquí en Estados Unidos he hablado con el vicepresidente Pence, he hablado con senadores, con gobernadores y hasta ahora ni un obispo me ha querido atender. O sea, tú te imaginas eso, que aquí es más fácil que te atienda un senador que te atienda un obispo. Pero padre, locura, es que a todo el mundo acá. Aquí la gente ni siquiera tiene contacto con los párrocos. Sí, es bien distinta la relación del sacerdote que la que podemos tener en Venezuela. Por supuesto. Pero entonces... Ya tenemos obispos santos, chicos, al lado de la gente de aquí. Allá hay curas que son de verdad de gran mérito pastoral. Aquí si tú no tienes dinero, tú no vales nada. Y aquí para que te den una posibilidad de que un hijo tuyo sea bautizado, mira, es más fácil aplicar en la NASA como empleado que te bauticen un muchacho acá en una parroquia. Una cosa increíble. Entonces, usted desde, podemos decirlo de esta manera, que usted tiene descartada la posibilidad de poder entonces formar parte como sacerdote de la iglesia, por lo menos en la Florida por ahora. Sí, no, totalmente. Aquí ya yo me quité esa ilusión, ese sueño. Ya yo estoy claro de que tengo la mácula de ser un cura de denuncia, de lucha contra un régimen, y eso a ellos parece que les daría temor y miedo tener un cura con ese talante dentro de su credo, ¿no? Y yo los entiendo, Germán. Yo los entiendo, porque esto es una iglesia que se cuida, esto es una iglesia que juega para los dos bandos, esto es una iglesia que está con Dios y está con el diablo. Entonces, claro, tener un cura que vaya contra el diablo, le daría temor. Sí, padre, usted que es un hombre muy bien informado, que aún mantiene sus contactos dentro de la vida política venezolana,
¿Qué opinión le merece hasta ahora? Los venezolanos contamos hasta ahora con Juan Guaidó. Es la alternativa que tenemos ahí porque podemos decir, en el momento en que llegó, él era el quien estaba y bueno, no podemos, a pesar de que tengamos muchos cuestionamientos, es quien está ahí como cabeza visible de la oposición. ¿Cree usted que si Juan Guaidó redirecciona la lucha, pudiéramos los venezolanos ver resultados a mediano plazo de esa lucha? Lo primero que tiene que hacer Juan Guaidó es deslastrarse de su partido corrupto Voluntad Popular. Porque pareciera que Voluntad Popular en estos meses de gobierno interino ha sido peor que los 50 años, los 40 años de ADECOPEI y los 20 del chavismo. O sea, parece que ellos como que ensayaron cómo robar y se abalanzaron a la gesta de la corrupción. Si me estuviera escuchando Juan Guaidó, y yo creo que sí me va a escuchar, mira Juan, te habla el padre Palmar, mijo. Te voy a dar 3 consejos. Uno, como sacerdote, reza mucho. Reza mucho porque la oración siempre hace del hombre la excepcional actitud de la inteligencia y del conocimiento. Segundo, no solamente te separes de Voluntad Popular, déjale pararle oído a Leopoldo López. Mira, la gratitud al mentor y la gratitud al padre político termina cuando el otro no te deja realizar la dignidad de la democracia y la libertad para un pueblo. Sepárate de Leopoldo López. Y tercero, rodéate de gente decente, de gente que te vaya a dar buenos consejos, de gente que de verdad te asesore en la política internacional y en la política nacional. Porque un gobernante por sí solo nunca podrá hacer el trabajo si no tiene buenos asesores y orientadores. Y hasta ahora, Juan, lo que tú has hecho demuestra sencillamente que los que te rodean no son los meritorios y no son los más acordes. Padre, yo creo que Germán, todavía, a pesar de que estamos apenas a pocos meses de terminar estas funciones del Parlamento Nacional, todavía estamos a tiempo de que Juan Guaidó se convierta en el héroe político de Venezuela. Pero también estamos ya con poco tiempo de que Juan Guaidó se convierta en la frustración más grande del país. Es decir, Juan está a pocos meses de lograr su gran heroicidad, pero también está a pocos meses de lograr su fracaso como político. Y el fracaso de Juan es el fracaso de Venezuela. Y claro, la victoria de Juan es la victoria de Venezuela. Bueno, yo apuesto a que este presidente interino triunfe, sea victorioso, porque así todos saldremos adelante. Padre, y desde el exterior, si se diera la posibilidad de que a usted le pidieran, ya usted ha manifestado que usted lo puede hacer, pero forma parte usted de algún grupo opositor en el exterior que también esté de una u otra forma, aunque no directamente porque no lo sea con título, ¿no? Otorgado. ¿Está usted haciendo trabajo político para contribuir a que el trabajo del gobierno interino llegue a un fin último, que es el que todos queremos, que Nicolás Maduro renuncie, sea detenido por los gobiernos que lo están solicitando? ¿Está usted en esa posibilidad? Aquí nosotros estamos trabajando en base al fortalecimiento del grupo de la resistencia. Es decir, yo no pertenezco a ningún partido, ni quiero pertenecer. Mi partido es Venezuela. Y mi líder es el que esté en contra de Maduro y Diosdado. Así de sencillo. Y aquí estamos ahorita nosotros trabajando en base a que el presidente Donald Trump sea reelecto. Así de sencillo. Yo no voy a votar, no soy ciudadano norteamericano, no tengo arte ni parte en la política norteamericana, pero si Trump es el enemigo de Maduro, es mi amigo. Sí, porque hay que estar claro en que ha sido de los últimos presidentes de Estados Unidos quien con más frontalidad le ha dicho al gobierno usurpador de Venezuela que el régimen
o el modelo de gobierno que se lleva a cabo en Venezuela no es el más idóneo para el progreso ni para el país. Así es, y sin duda alguna que el presidente Donald Trump, con todas sus críticas viables que tiene, por supuesto, pero nosotros aquí tenemos que ser agradecidos a este gobierno norteamericano, porque es el único en el mundo entero que de verdad ha tomado acciones concretas y determinantes en contra del narcorégimen, que no han sido las más eficaces, hermano, porque es que no solamente estamos luchando contra Maduro y Diosdado, contra los cubanos, Castro, los rusos, o contra Miguel Díaz, estamos luchando contra el flagelo mundial de la coalición criminal internacional que se llama Rusia, que se llama China, Corea del Norte y todo el grupo islámico internacional. Estamos luchando contra Nicaragua, estamos luchando contra Cuba, estamos luchando contra ese eje del mal de África. Es decir, hermano, aquí la lucha no es contra el boborote de Maduro o el capo de Diosdado. Aquí la lucha es contra todo el crimen organizado internacional que está cimentando su base en Venezuela. Por lo tanto, nosotros estamos luchando contra un político o contra un narco. Estamos luchando contra el mal del eje internacional del mundo. Sí, es sin lugar a dudas una estructura mafiosa que logró llegar al poder. Y nos tocó lamentablemente a los venezolanos el padecer eso, de que seamos gobernados por un narcoestado mafioso, porque no hay otro calificativo. Son mafiosos con poder los que gobiernan a Venezuela. No lo gobiernan. Quítate de la cabeza la palabra gobierno. Ellos simplemente están destruyendo lo que queda del país. Gobernar es accionar las leyes en beneficio de un conglomerado. Y del pueblo, por supuesto. No, eso no están gobernando. Eso simplemente lo que están es robando, saqueando, lavando dólares y traficando drogas. Que utilizan, en vez de una silla de una granja de hacendado, como lo hacían los grandes capos, utilizan la silla presidencial. Y en vez de quitar o poner gobernantes, ellos son los que ejercen allí el poder. Así es. Padre, ¿y qué opinión le merece la posición de algunos partidos políticos en Venezuela que están ya preparándose para un proceso electoral que usted y yo sabemos que va a estar 100% manipulado? Esos partidos, que son partidos de cuadro, son partidos de carpeta, de logos, más nada. Lo que están es negociando. Ya sencillamente estamos claros, precisos, que la famosa mesa de unidad, yo he dicho esta frase y la quiero repetir por tu programa, para sacar a estos bandidos chavistas, primero tenemos que sacar a los bandidos opositores funcionales. Es decir, estuvimos equivocados, porque de un lado nosotros apoyamos a esta gente desde el punto de vista político y electoral, y ellos después negociaron nuestro voto y nuestra lucha en la calle. Ellos lo han negociado. Como ahora no tienen que negociar, porque ya no tienen más nada que negociar, ¿qué van a negociar? Negociar con el propio Satanás, sentarse con ellos, entonces a ver y hacer unas elecciones parlamentarias totalmente fraudulentas, desconocidas por el mundo internacional, y claro, van a tener la última remesa del dinero que les va a tocar. Ahí no hay otra cosa, Germán. Ellos no buscan allí ni equilibrio democrático, ni buscan tampoco allí tener un espacio legislativo para alzar la voz. ¿Qué voz? ¿Qué hemos ganado los venezolanos en este tiempo de Asamblea Nacional? ¿Qué hemos ganado? Más allá de crear esperanzas no creíbles y esperanzas, diríamos, que se perdieron en el tiempo, más allá de lograr crear un Tribunal Supremo en el exterior que nadie le para pelota, más allá de poder nosotros lograr un itinerario presidencial que no tiene sentido y que no ha servido de nada, más allá de eso, ¿qué podemos nosotros? ¿Otra Asamblea Nacional opositora para qué? ¿Para que nos negocien ahora nuestra libertad y la poca vida que nos queda? Pues no, sencillamente. Yo prefiero, Germán, que se pierda todo para no tener ninguna esperanza de nada y volver nosotros a agrupar la resistencia, volver nosotros a regrupar la oposición ciudadana
y salir adelante. Porque hay que estar claro, Germán, de dos cosas. Y La oposición y está en oposición partidista y oposición ciudadana. Tú y yo no pertenecemos a la oposición partidista, pero lamentablemente dependemos de ella. Nosotros pertenecemos a la oposición ciudadana. Y ya vimos que la oposición partidista, todos los que forman parte de la oposición partidista, unos más, otros menos, unos de manera evidente, otros escondida, lo que hacen es negociar nuestra libertad y amparar la permanencia de estos narcotraficantes en el poder. Así es. y a quienes ve usted, padre, como figura de esa nueva estructura de lucha en Venezuela? ¿A quienes ve que estén haciendo trabajo con nombre y apellido? ¿Quiénes formarían parte de esa nueva estructura? Cuando tú preguntas eso, hay que decir, ¿quiénes están en contra de la MUD? Bueno, los que están en contra de la MUD, todos los que están en contra de la MUD, que son opositores y que son líderes de algunos partidos, que son líderes de algunas luchas sociales, esos son los que forman la lista de los que tenemos que buscar. El que apoya a la MUD en este momento y apoya esta mesita de 4 partiduchos en este momento son los que no tenemos que apoyar. Pero tendríamos la convicción de que algunos de esos, porque es que el problema nuestro ha sido el que tenemos, parece que tenemos memoria corta, y hay algunos, pudiera haber algunos de esos que también tengan rabo de paja, pero ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Qué nos recomendaría usted? ¿Qué podemos hacer? Porque pareciera que estuviéramos entrampados. Porque Mira, es que hay muchas ovejas, hay muchas, ¿cómo se llama? Hay muchos lobos con vestido de oveja. El problema nuestro es que de los 30 millones de venezolanos que pudiéramos nombrar a uno, no hay. No hay, man. Mira, aquí en mi casa, el año pasado, nos reunimos 7 personas. No voy a decir quién. Para analizar la posibilidad de quién iba a tomar la posición en un gobierno de transición. Hermano, tuvimos casi día y medio analizando más de 727 opciones. Germán, ni uno. Los que pudieran hacerlo no quieren. Yo propuse al doctor Enrique Aristigueta. Yo propuse a la doctora Blanca Mármol de León. Yo propuse a la rectora García Arocha. Para un gobierno de transición. De transición. Gente notable, fuera de los partidos. Ahora, si tú propones a un doctor Enrique Aristigueta, que sería como el ideal. ¿Por qué? Porque él viene de haber asumido también la transición cuando Pérez Jiménez hace la democracia. Sí, una Tú bagaje de propones experiencia. a la doctora Mármol de León. Porque ¿qué pasa? ¿Qué vas a poner tú en un gobierno de transición? Tienes que poner por lo menos un jurista, porque la salida de Venezuela no es democrática, ni pacífica, ni electoral, ni diplomática. Tampoco es violenta, porque no va a existir nunca. Vamos a sacarnos la cabeza que va a haber una invasión norteamericana. Eso no va nunca. Pero lo que sí es viable es una salida vía judicial. ¿Por qué? Porque esas lacras que están allá en Miraflores son ladrones, son corruptos, terroristas, lavadores de dólares, son criminales, asesinos. Es decir, son delincuentes que tienen orden de captura, que tienen presos sus cabezas. ¿Qué vas a hacer? ¿Votar con ellos para una elección parlamentaria? No. Permitir que los organismos internacionales puedan, a través de la DEA, del FBI y del Interpol, entrar a Venezuela, ponerle los ganchos a Nicolás Maduro, a Delgado Cabello, a Padrino López, a Alexandria, a toda esa cuerda de ladrones, y traérselos a un juicio internacional y ponerles cadenas perpetuas
Eso es lo que vale. Pero mientras tú tengas allá unos militares, como Padrino López salió el día 5 de julio, con esas ínfulas de ser ya el todopoderoso, no puedes hacerlo, porque los militares no van a permitir que saquen a sus socios del narcocrimen. Entonces, ¿qué sucede? No puedes entrar, porque tampoco Juan Guaidó ha colocado la totalidad del acuerdo de la DEA con Venezuela. No lo ha hecho. Falta una firma, que firme ese acuerdo, para que la DEA tenga ya la probidad legal de entrar. Pero no puede entrar solo la DEA. ¿Por qué? Porque va a encontrar militares en contra, va a encontrar colectivos armados, guerrilleros, talibanes y terroristas. Entonces la entrada judicial imperiosamente, necesariamente, hace falta una intervención militar. Padre, sin lugar a dudas, podemos decir que el tema de nuestro país es bien complejo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, muy acertado de su parte los comentarios, ¿no? Porque si no comenzamos con reestructurar la lucha, yo creo que no vamos a obtener resultados. Y el resultado, como dice usted, tenemos que estar los venezolanos con quien esté en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, con quien tenga el mismo deseo que nosotros, que es el deseo de justicia y el deseo de libertad para un pueblo que está siendo sumergido en el hambre, en la miseria más grande que hemos vivido o que han podido vivir los venezolanos durante siglos, porque yo no me atrevería sino a decir que yo creo que nunca los venezolanos habíamos pasado por una desgracia como esta. Yo creo que los venezolanos vivimos en un viacrucis continuado gracias al borrico heredero del poder y a todos estos nefastos capos que lograron llegar ahí con las mentiras que por supuesto comenzó a propagar el difunto Hugo Chávez. Padre, ya casi para finalizar, la gente nos hizo unas preguntas cuando supo que usted iba a estar con nosotros en esta entrevista sin anestesia. Y ya para finalizar quisiera hacerle una de ellas. ¿Qué recuerdos le trae los gaiteros de Guadalupe? Imagínate, nuestra parroquia Guadalupe, donde estuve casi 30 años como sacerdote, fuimos una cantera de gaiteros y de grandes ligas. Guadalupe tiene en su haber grandes héroes de la profesión médica, de la profesión de ingeniería, arquitectura, de gaiteros, de grandes ligas, inclusive de gente dedicada a la ciencia. Y de los gaiteros de Guadalupe, por supuesto, mi cariño, mi aporte siempre de mis oraciones. Y estos gaiteros de Guadalupe hicimos una gran escuela. Creo que después de los zagalines del Padre Vilche, que ya eso son palabras mayores, yo creo que los gaiteros de Guadalupe ha sido el conjunto de gaitas de mayor talento que ha surgido de una parroquia o de una comunidad eclesiástica. Para ellos, mis bendiciones. Amén. Padre, y por ahí preguntaban, especie de sarcasmo, que si en algún momento Omar Prieto fue su monaguillo. Él no fue monaguillo de altar, no. Él no iba a misa. Creo que es que compartió conmigo la parte familiar. Omar, en una palabra así, yo no tenía carro en la época en que yo comencé en Guadalupe, y Omar tenía carro. Omar estaba estudiando economía y yo necesitaba siempre ir a algunas diligencias, sobre todo yo trabajaba en Radio Zulia, imagínate, Mundial Zulia. Mundial Zulia. Nosotros teníamos el programa todas las mediodías, Por Amor a Dios y El Águila Negra. Y yo hacía equipo de locución. Allá el 1 de mayo, ¿no? 1 de mayo, con el gran equipo, por ejemplo, Joe González, Guay Castillo Finor, diríamos Pedro Socún Machado, que en paz descanse, el mismo Guácharo. Es decir, hacíamos escuela ahí de locución y teníamos un programa al mediodía en el noticiero llamado Por Amor a Dios, y yo iba después que el consultorio del béisbol por el gran umpire Verde tenía allí su espacio, teníamos allí otro programa. Yo tenía que ir todos los días a las 11 de la mañana corriendo de Sierra Maestra a 1 de mayo.
hablaba el noticiero, narraba mi espacio y me devolvía para ser maestro. Y por supuesto, yo decía, Omar, para pagar un taxi todos los días y tú necesitas gasolina, yo te pago por el taxi. Y así fue. Y Omar se convirtió como una especie de mi chofer familiar, mi amigo cercano. Y no solamente me llevaba para Mundial Zulia, me llevaba para muchas partes. Y de hecho, mi papá lo llamaba tío, el tío José. O sea, por más que ahorita Omar sea un narco, un capo, un choro, un ladrón, yo oro para que se convierta, yo oro para que cambie. Es decir, no quita el cariño y el afecto que le tengo a su familia, a sus hijos. Las diferencias políticas. Los hijos de Omar me decían, abuelo, imagínate tú lo que significa eso para un ser humano y para mí como sacerdote. Entonces, más allá de lo que yo te pudiera decir contra Omar Prieto, también te pudiera dar muchas anécdotas de familiaridad, pero entró el aguijón de la muerte llamado Hugo Chávez Fría, entró el diablo, entró Satanás vestido de boina roja y sembró lo que el diablo siembra, Germán. Y lo que ha sembrado en muchas familias. El diablo tiene una triple estrategia, y esto como ya lección final. El diablo divide, el diablo divide, el diablo confunde y el diablo asusta. Es decir, el plan del diablo siempre es dividir, confundir y asustar. Y Jesucristo nos dejó los 3 antídotos contra eso. Frente a la división, ¿qué nos dice Jesús? Que todos sean uno. La unidad es lo que nos va a favorecer la lucha contra el narcorégimen. La unidad. Frente a la confusión, porque el diablo confunde. Todavía no sabemos si Chávez está muerto o está vivo. Todavía no sabemos si esta gente gobierna con uno o con el otro. No sabemos si son socialistas, comunistas, no sabemos nada. La confusión reina en Venezuela. Frente a la confusión, Jesús nos dice, yo soy la verdad, y nos da una garantía de libertad, y la verdad los hará libres. Y frente al asustar, porque el diablo asusta, Jesús nos dice, nos lo dijo siempre, y el Papa Juan Pablo II se lo dijo a todos los venezolanos, no tengan miedo. Por lo tanto, yo lucho por la unidad, yo lucho por la verdad, y no tengo miedo. Como aquella frase del noticiero del Águila Negra, Mundial Zulia, no tiene miedo, ¿recuerdan? No tiene miedo. No podemos tener miedo, porque el miedo nos paraliza. Y cuando uno no tiene miedo, el miedo te hace avanzar. Así es. Padre, muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, el tiempo pasa, no nos perdona, pero yo creo que el poder conocer su experiencia en este exilio obligado va a servir de mucho para todos los venezolanos que lo seguimos y que por supuesto pensamos en ese deseo de rectificación que tenemos todos, porque de una u otra forma muchos venezolanos creyeron en cierto modo en el proyecto que hoy gobierna Venezuela, pero como dice usted, el demonio logró entrar en los corazones de tanta gente que hoy usurpa el poder y nos ha llevado a todo esto que estamos viviendo en la actualidad. Muy agradecido, padre. Esta ventana humilde de Sin Anestesia está a su disposición para cuando usted lo desee, y no queda más que darle las gracias y por supuesto mantenernos a la orden por esta vía. Que Dios te bendiga, hermano. Paz y bien. Un abrazo. Amén. Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros el padre José Palmar, hoy en esta entrevista Sin Anestesia. Nos vemos el próximo martes a esta misma hora a través de este Instagram Live, donde estaremos conversando. La próxima semana estaré conversando con Osvaldo Muñoz, el presidente del grupo editorial El Venezolano. Gracias, padre. Gracias, un abrazo y seguimos en la lucha por la libertad de Venezuela. Gracias, padre. Gracias, paz y bien. Saludos, nos vemos.